Veni Creator Spiritus, et suarum visita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos entonces con la primera meditación de estos santos ejercicios. Vamos a ver hoy el principio y fundamento, y más precisamente la primera parte del principio y fundamento. Antes de entrar en materia, aclarar qué es el principio y fundamento o qué implicaba en el pensamiento de San Ignacio, porque como vamos a ver, el principio y fundamento es un parrafito, un párrafo que no tiene conexión ni con lo que está antes ni con lo que está después en los ejercicios. Por eso también, como decíamos ayer cuando hablábamos de la oración y demás, no son los ejercicios, digamos, no es un libro para leerlo así nomás, no se entiende mucho, sino este parrafito no concuerda. Bueno, es un párrafo trascendental, importantísimo, de ahí el nombre, ¿no? Principio y fundamento. San Ignacio, a quien hacía los ejercicios en su tiempo, ejercicios de un mes en retiro, como él lo tiene pensado, ¿no? Estamos haciendo adaptaciones, que él también, internet no, pero hay adaptaciones en la vida cotidiana y cosas así también ya están previstas. Bien, entonces él daba un tiempo de preparación a la persona que iba a hacer los ejercicios. Y en ese tiempo de preparación, una de las cosas que se hacía justamente era tener claro esto que vamos a ver en el principio y fundamento. Entonces la persona, cuando ingresaba a ejercicio, ya tenía esto muy claro y había que en todo caso recordárselo. Pero ya en la vida de San Ignacio no fue siempre posible ese tiempo de preparación. Por tanto, entonces hubo que poner este texto, que lo atribuyen al tiempo aquí de Manresa, obviamente a sus inicios, digamos, a la idea central, pero como está bien refinado y retocado, ya se sabe incluso que fue terminado después de sus estudios en París, en la Sorbona. Lo encontramos terminado el texto después de eso. Bueno, entonces, texto que busca que nosotros tengamos las aptitudes o las actitudes necesarias para hacer bien los ejercicios. Es lo que buscaba San Ignacio en la preparación antes de comenzarlos. Entonces, esto que nos decía el Padre Gabriel el primer día de la nota 5, que los ejercicios tenemos que entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad, con mucha generosidad para con Dios nuestro Señor. Quizás al comienzo no tenemos esa disposición, tenemos que pedirla y tenemos que buscarla meditando esto que vamos a meditar en este día y mañana y pasado. 3 días, 3 meditaciones. Tengamos en cuenta que en ejercicios espirituales de mes, al menos nosotros, que nos guiamos por varios autores siempre fieles a San Ignacio, pero hay algunas cosas que se pueden acomodar un poquito más para acá, para allá, pero en el caso nuestro dedicamos 4 días en retiro, ¿no? 4 días con este texto, 4 completos. Es un texto riquísimo, implica muchas cosas y, como bien decíamos ya, es algo que uno que tiene que meditar y meditar, ¿no? Lo importante aquí es lo que uno piensa, medita ante el Señor y le suplica para poder hacer de estas verdades algo que sea para nuestra vida, ¿no? Como justamente principio de actuar, fundamento de todo. Bueno, que hablen los que saben. Aquí el Padre La Palma, que es llamado el príncipe de los comentadores de los ejercicios, príncipe porque es uno de los primeros que hace un comentario sistemático, y príncipe también porque es excelente ese comentario. Él es casi contemporáneo a San Ignacio, no llegó a conocerlo. Dice así él: llámase principio porque como en tal, en el principio de cualquier cosa, están encerradas las conclusiones que después se van especificando y declarando. Por eso se llama principio. Todo está aquí. Todo lo que vamos a ver después está incluido aquí. Y fundamento, llámese porque carga sobre él todo el edificio de la vida espiritual.
todo lo que nosotros queramos construir en nuestra vida espiritual tiene que tener como base estas verdades, este principio y fundamento. Podemos recordar Lucas 6, 48, 49. Semejante al reino de los cielos, dice el Señor, a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, ¿sí? Sobre arena. Rompió el torrente, al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, pongamos nuestra vida espiritual en los cimientos que tienen que estar, que nos ayuda para eso muchísimo San Ignacio con este texto. Bueno, como decíamos, siempre con la libertad absoluta de cómo van a hacer la meditación, según ya el tiempo que llevan rezando y demás, y ya sabrán, pero bueno, damos para los que pueda servirles la manera exactamente de San Ignacio. Y en este caso tenemos que transformar un párrafo como decíamos, al principio San Ignacio no lo daba como una meditación, después sí, pero quedó solamente el párrafo. Entonces nosotros transformamos esto según lo que San Ignacio pone en las meditaciones siguientes del libro, que la vamos a traer directamente después. Vamos a ir diciendo, bueno, el primer punto sería este, el segundo sería este, ¿verdad? Transformando entonces el texto en una meditación que ustedes podrán hacer después, ¿no? Durante media hora, al menos, si pueden más, como decíamos, mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ponernos en presencia de Dios. Luego vamos a pedir a Dios que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones sean ordenadas a su mayor servicio de alabanza, el número 46 de los ejercicios. Bien, después es la historia. Y aquí es la primera parte del principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Punto. Después sigue, obviamente lo evocaremos mañana y pasado, sigue lo referente a las criaturas y el uso de ellas. Aquí se llama esta meditación generalmente fin del hombre, porque justamente el hombre es creado ¿para qué estamos aquí? Bien, composición del lugar, algo que me ayude a imaginar la creación, algún cuadro, alguna pintura, algún texto del Génesis, de la creación. Bueno, si algo que me ayude a mí ver que soy creado por Dios, verme en manos de Dios, lo que sea, que pueda colaborar con toda libertad para que mi imaginación también rece conmigo. Petición. Bueno, vamos a poner la petición que traía, por ejemplo, para esto San Alberto Hurtado. Decía, entender las fuerzas de estas verdades. Las verdades son fuerzas. Eso es como, esa palabrita no me gusta tanto hoy en día porque se usa para muchas cosas pero bueno, me entenderán más que bien, queridos sacerdotes. Es una energía, una idea, es energía, fuerza. La palabra energía, digo, ¿no? Porque hay energía, la nueva era, hay energía por todos lados, pero sí, San Tomás va a decir son formas, ¿no? Una forma, por supuesto, no sustancial, ¿sí? Pero sí formas, cuando dice si la voluntad, ¿por qué la voluntad puede actuar justamente con libertad, elegir? Porque dice, naturalmente tenemos, no sé, el obrar se sigue al ser, pero el ser nos viene por la forma. Entonces, los seres que no tienen una forma como la nuestra espiritual, obran por esa forma ad unum. El perrito sigue los instintos, no puede elegir porque está determinado ad unum por una forma, por la forma sustancial que lo hace ser perro en este caso. En el caso de la inteligencia, de la voluntad puede elegir entre distintas formas. Si bien la forma es lo que lleva a obrar, lo aplica ahí a formas, son perfecciones, son las ideas, son los conceptos. Son perfecciones, son ideas, son formas accidentales que claro, por ellas obra la voluntad. La voluntad obra, no vamos a poner a hacer una disquisición aquí de que hay primacía en la voluntad o en la inteligencia, pero la voluntad obra por lo que la inteligencia le presenta. Entonces, tenemos que ver la fuerza que tienen estas verdades, que se transformen en nosotros justamente en principios de acción. Que tenga presente como San Ignacio, que vivía los ejercicios, era su vida los ejercicios. En este caso, van a ver la vida, justamente poner mi vida hacia Dios y en cada acto tenerlo presente a Dios,
y en cada acto tener presente el fin entonces para el cual he sido creado. Bueno, pedimos eso entonces, y aquí repetimos el texto. El hombre es creado para alabar. Bueno, el hombre es creado. Cuando decimos que el hombre es creado, estamos hablando del hombre, obviamente, y de Dios que lo crea. Por eso, yo con mucha libertad, pero ustedes también con mucha libertad, vean qué meditan y demás. A mí me parece que puede servir en primer lugar hacer una referencia a Dios. Y uno puede decir, bueno, por un ejercicio para sacerdotes, digamos, bueno, ya todos conocemos a Dios y lo tenemos tan presente. Sí, pero nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Porque primero somos seres humanos, en definitiva, que podemos siempre perfeccionarnos en el conocimiento de Dios, ya vamos a decir alguna cosa al respecto. Y después que justamente por ser sacerdotes, justamente tenemos que revisar nuestro... Digo, porque tanto es el trato que tenemos con Dios, tanto lo evocamos, tanto que sin querer, sin que haya mala voluntad, podemos a veces como tener una idea que se va un poquito como desfigurando en el sentido de que me voy acostumbrando, ¿no? A veces como la gente sencilla que se acerca a lo sagrado tiene un respeto que nos hace muy bien a nosotros ver, porque nosotros tenemos ese respeto, pero ella es como una reverencia, una cosa, claro, porque lo sagrado lo tiene siempre lejos cuando se acercan. Nosotros que lo tenemos tan cerca, a veces por ahí podemos como caer en esa... No es que no tengamos que tener un trato cercano con Dios, pero seguramente ya me entienden a lo que voy. San Pablo hablaba cuando casi naufraga, ¿no? Esto está en los Hechos de los Apóstoles 27, 23. El Dios al que pertenezco y a quien doy culto, bueno, se le aparece Dios y le dice que no van a naufragar, ¿no? Pero él se le presenta así a la gente que estaba en el barco: el Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Para decirle, este Dios que yo tengo, vosotros no lo conocéis, porque estaba con paganos en ese barco. Bien, nosotros se habla tanto de Dios hoy en día, por un lado hay un ateísmo tan radical y por otro lado se le pone el nombre de Dios a tantas cosas por ahí, digamos. Bueno, en fin, ya me entienden. Entonces, bien, ¿quién es Dios? O sea, nosotros tenemos una idea de Dios muy clara, en el sentido, se reveló, se dio a conocer. Tenemos que lograr profundizar y evitar cualquier mezcla del pensamiento de Dios errada, ¿no? Santa Teresita decía: en la tierra son muy raras las personas que no miden el poder divino según sus limitadas ideas. Muy raras las personas, somos personas. Y uno dice, si yo mido el poder divino con mis limitadas ideas, es porque tengo una limitada idea del ser divino. Porque el obrar se sigue al ser. Por eso es bueno pensar en la grandeza de Dios. Que no se nos escape que Dios está muchísimo más allá, muchísimo más grande, más perfecto. Perdón que diga cosas que cada uno de ustedes sabe, y mejor que yo, pero se las digo simplemente para que la profundicen en lo que ya saben, con la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Vivimos en una época gnóstica, ¿no? No tomo esto un texto de nuestro fundador, una época gnóstica, entonces, y somos hijos de nuestro tiempo. Santo Tomás va a decir, aunque no veamos lo que Dios es, vemos sin embargo qué no es, ¿no? Entonces, claro, hay que ir aclarando eso. De Dios sabemos muchas cosas por lo negativo. Dios no es esto, no es lo otro, no es imperfecto, pero claro, ¿qué es? Siempre nos queda. Por eso va a decir Santo Tomás, que cuando tenía 5 añitos, ¿no? En Monte Cassino ya preguntaba a los monjes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y escribía entonces ya siendo Santo Tomás: y en esta vida tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual. Mientras más pienso que Dios sabe muchísimo, perdón, estoy confundido con la cosa que estoy pensando que les voy a contar ahora. Mientras más pienso que Dios supera mi capacidad, mientras más pienso eso, más conozco a Dios. Repito, en esta vida tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual.
lo que me acabo de acordar cuando estaba, por eso me equivoqué recién, perdón, es que, y espero que no vea, que no vea esta charla, este sacerdote del cual haré referencia, es una broma nada más, pero, o que si la ve que no se acuerda, pero estando en el seminario, un seminarista de un par de años más chico que yo, estábamos por rendir Universa Filosofía, claro, toda la filosofía, cierto que, bueno, la filosofía y más en esa época hay cosas que uno puede decir un poco de memoria, pero llegar a probar así absolutamente, perfectamente, que dé mi vida por la verdad racional de que Dios existe, con un proceso racional en esa época, bueno, puede ser algo muy inteligente, pero digamos, a mí me había ido bien en Universo Filosofía, pero siempre uno dice, bueno, acá hay muchas cosas para profundizar, tengo toda la vida, yo no voy a pensar de que voy... Entonces le pregunta a uno, ¿qué tal estás para mañana, para el examen? Y yo, 2 seminaristas, ¿no? Bien, dice, muy bien. Yo creo que me puede fallar un poco la memoria en algo, pero entendí todo. Yo pensé, wow, entendió todo, ni se lo dije, ¿no? Pues me quedé, wow, entendió todo, pero entender todo así acabadamente. Uf. Bueno, el otro día rindió y le fue mal, sacó un 4, creo. Y ahí entendí. Y claro que él pensaba que había entendido todo y que había cosas que no le había entendido. Porque en filosofía, ¿no? Bueno, por eso en teología, en todo esto, en Dios, muchísimo más, lo que acabamos de decir. Si yo voy entendiendo, me doy cuenta que, wow, hay mucho que no entiendo, ¿no? Ni de Dios ni qué hablar. Por eso entonces, termino este puntito sobre Dios que dejo a la consideración, ¿no? Pensar en Dios, ¿no? Como Santo Cura de Arce, cuando después de comenzar ese sermón, ¿no? En el cielo veremos a Dios, se emociona, se le caen las hojas, sabemos cuánto dedicaba él a preparar los sermones y se le caen las hojas y medio que ya no sabe cómo se ha ido desde algún punto de vista, pero por otro lado se queda, veremos a Dios, en el cielo veremos a Dios, y empieza a llorar, ¿no? Veremos a Dios. Bien, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, es enamorarnos una y otra vez y cada vez más de Dios. Se pueden hacer muchas consideraciones, obviamente, cada uno verá Dios como mi Padre, Dios como el sumo bien, Dios como, por supuesto, pero bueno, yo hago referencia a un aspecto, ¿no? A la trascendencia, a la grandeza, a lo sacro, por así decirlo. Por eso recuerdo 6 puntos que trae el padre Cornelio Fabro, para nosotros el tomista más grande que ha habido en la historia. Al margen de eso, digo, un gran tomista del siglo pasado. Él dice, creó un instituto de estudio contra el ateísmo, ¿no? Escribió libros sobre el tema, el ateísmo moderno, ¿no? El ateísmo constructivo, positivo, porque el hombre pasa a ser Dios, etc. Y eso se mete a la teología y demás. Bueno, entonces, son 6 cosas que hay que tener en cuenta para hablar de Dios tal cual es, ¿no? Dios espíritu puro, primera causa creadora, libre, personal, providente y trascendente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, estamos en un ateísmo, porque también es ateísmo cuando uno tiene ideas de Dios que no son Dios. También lo es. No lo digo yo, lo dice el padre Far. Bueno, todo lo que quieran de que tenerse en esto, Dios. Bueno, después el hombre, porque el Dios crea al hombre, nosotros somos hombres. El hombre es creado, todo lo que implica la creación, pero bueno, todo lo que implica el hombre en cuanto a tal, es que cuando se pierde la idea de Dios, también se pierde la idea del hombre. Toda nuestra vida se explica en Dios y por Dios. Dice así San Juan Pablo II, simplemente porque se rechazó a Dios como creador y por ende como fundamento para determinar lo que es bueno y lo que es malo, moral, se rehusó la noción de lo que, de la manera más profunda, no constituyen seres humanos, es decir, el concepto de naturaleza humana como dato real, poniendo en su lugar un producto del pensamiento libremente formado y que cambia libremente según las circunstancias. Podemos ver. Entonces la naturaleza humana ya no existe, digo, según el pensamiento moderno, y el hombre ya es cualquier cosa, ¿no? No tengo ni por qué poner ejemplos, ya lo sabemos. Pero del rechazo de Dios. Bien, la naturaleza humana, somos capaces de Dios, somos, hombre, capax Dei, la realidad de nuestra también pequeñez por pecado original, porque no somos Dios, dependemos de Él, Dios nos está creando todo el tiempo, así como para ver, hace falta que la luz esté presente en las cosas, ¿no? En el sentido, aquí hay luz, y no, así estamos siempre siendo creados por Dios, la dependencia absoluta de Él. Por eso ahí nuestra pequeñez también, ¿no? La grandeza del hombre porque es creado para Dios, la pequeñez porque somos criaturas caídas en pecado, pecado original. Bien, todo lo que se puede reflexionar en este sentido.
Bueno, el hombre es creado entonces para cosas grandísimas. Dice San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, para la gloria de Dios. Santo Tomás dice, es evidente que no quiere su gloria, Dios, por sí mismo, sino para nosotros. Es evidentísimo, o sea, Dios, o sea, la gloria que le damos a Dios es realísima, obviamente, pero Dios, por otro lado, es inmutable, Dios es perfectísimo. No necesita, si no, no sería Dios. Ese es el Dios gnóstico, el Dios de Hegel, el Dios de... Dios no necesita de la criatura. Entonces, es como los padres que le piden a los hijos que obedezcan. Bueno, ya lo sabemos, vosotros sabéis, para el bien de ellos, no por... Bueno, entonces, en este sentido, entonces, Dios crea al hombre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Bueno, y hay que darle un orden, entonces, al hombre. Por eso principio y fundamento es dar orden. Los ejercicios son para ordenar la vida según la voluntad de Dios, según ese plan de Dios. Es Él el que manda, Él el que sabe, Él el que nos ama, Él el que nos protege, es Él, siempre es Él. Y nosotros atentos ahí, ¿no? Como la sierva mirando a la esclava, como dice la esclava atenta a la sierva, perdón, como dice la Escritura. Y en este sentido, entonces, Santo Tomás va a decir... Dice, en cada cosa donde hay multiplicidad sin orden, hay confusión. Ubicunque es pluritas sine ordine ibi es confusio. Entonces, nosotros tenemos mucha pluralidad de cosas. Nosotros tenemos inteligencia, voluntad, pasión y demás. Las cosas que nos rodean son muchas. No somos simples ni como los ángeles, ni menos como la simplicidad divina. Entonces, si no hay orden, hay confusión. Hay que darle un orden, es lo que nos pide San Ignacio y nos invita de entrada. ¿Y cómo se le da ese orden? Santo Tomás también va a decir, el orden siempre se dice por comparación a algún principio. De donde se sigue que si hay distintos principios, hay distintos órdenes. Entonces, un principio puede ser según el lugar, otro principio puede ser según el intelecto, por ejemplo, principios de demostración, según las causas. Bueno, ¿de acuerdo a qué principio vamos a ordenar nuestra vida? ¿Qué principio va a ser el que...? Porque, por ejemplo, si un principio de vida para nosotros es, no digo que sea el caso nuestro, simplemente para que nos entendamos, si es pasarla bien, no, pero ni siquiera digo, o sea, pasarla bien, o sea, sacamos el pecado, pero no, pasarla bien, más o menos. Bueno, entonces toda mi vida va a rondar sobre ese principio y obviamente la santidad me va a quedar bastante complicada, porque si quiero seguir a Jesús tengo que tomar la cruz. ¿Cuál es el principio que va a dar orden a mi vida? El principio tiene que ser tiene que ser en definitiva Dios. El hombre es creado para Dios, por Dios y para Dios. Ese es el sentido de la vida. Si pensamos que el siglo XX, como suelen decir, que fue el siglo un poco del hombre, ¿sí?, desganado, letargado, confundido, triste, bueno, ni qué hablar de las guerras, es porque es un siglo de mucho ateísmo. Si no hay un qué, pero ese qué verdadero, personal, con quien tengo un trato y que me espera del otro lado, ¿no? Como San Juan Pablo II dice en algún lugar, ¿no? Es la eternidad la que tira del tiempo, son otras palabras las que usa, ¿no? Pero si no hay una eternidad que me mueve, no hay movimiento. Entonces vemos un poco ahora, ¿no? Los jóvenes, no digo todos, ni mucho menos, pero sin muchos ideales, sin esa energía propia de un joven. Bueno, ¿por qué? Porque falta, ¿no? Lo humano, la energía natural no alcanza cuando lo divino nos sana, nos eleva. Bien, entonces el hombre es creado para Dios, alabar, hacer reverencia, servir. No nos da el tiempo para hablar de eso, qué significa, pero San Ignacio tiene la mística del servicio, de bajar al concreto, servir a Dios con obras, alabarlo. Bueno, y en este sentido, simplemente un parrafito del Padre de la Palma, muy cortito, dice, hablando de esto, del principio de fundamento, dice, nos invita a ver la realidad de otra manera, no solamente como que hay bienes creados que me atraen y en fin, sino verla como aquello que me tiene que llevar a Dios y yo mismo creado para Dios. Dice, y así entonces a Dios en todas las cosas, amando y a todas en Él, conforme a su santísima voluntad. Ya vamos a profundizar en lo que sigue con respecto a esto, pero todo y sobre todo aquí, yo mismo, verme en Dios y amando a Dios, mi fin es Él.
En otro lugar dice también el Padre de la Palma, es también principio y fundamento de la contemplación y amor divino. Este principio y fundamento es también de la contemplación y del amor divino, porque en él, en este principio y fundamento, se nos propone Dios como principio y fin de todas las cosas. Pero a lo que quería hacer referencia de todo es al hecho del amor. Podemos decir obviamente que el principio y fundamento, el hombre es creado para amar a Dios y mediante todas las otras cosas usarlas para amar a Dios, que es lo que sigue. Lo digo, podemos sintetizar eso: hacer reverencia, servir, alabar, bueno, y mediante esto salvar su alma. Bueno, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16, 26. Trabajad por vuestra santificación con temor y temblor. Temor y temblor. El breviario argentino traduce respeto y seriedad. Realmente qué poca seriedad para ponerle esas dos palabritas en lugar de temor y temblor, ¿no? Trabajad por vuestra santificación con temor y temblor. O sea, nuestra alma tiene que ser la prioridad, salvarnos a nosotros. O sea, no porque seamos sacerdotes estamos salvados, ya lo sabemos, pero... Y es más, se nos va a pedir más cuentas a nosotros que a un laico porque hemos recibido más. Y además se nos va a pedir cuenta de las almas que tenemos que llevar al cielo también. Tenemos que salvarnos, y en ese sentido entonces todo también, según este principio, también yo no puedo hacer un apostolado, elegir imprudentemente si voy a poner en riesgo mi salvación. La caridad, Santo Tomás decía, tiene un orden, y ese orden es, yo tengo que amarme a mí primero que a los demás. Hay que entenderlo bien, pero mis bienes espirituales están por encima de los bienes espirituales del otro. Yo puedo, por el bien espiritual del otro, todo dar, mis bienes materiales, hasta mi vida, esta vida, sí, claro, pero no puedo poner en juego mi salvación por salvar al otro. No, eso Dios no lo quiere, porque tengo que amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Este amor sobrenatural, este amor de... ¿Sí? Entonces, ¿qué criterios tengo para la pastoral y para la... Darme al prójimo, pero no de tal manera que yo me pierda, porque además si yo me doy de tal manera que me voy perdiendo, yo tampoco les estoy haciendo un bien. Si estoy dando agua sucia para beber, mejor no darla, y más si están contaminadas. Y bueno, eso hacemos cuando nos olvidamos de nuestra propia santificación, de nuestra propia salvación. Si en este librito que les mostraba ayer, que aquí tengo, sé cuántas veces se dice, ¿no?, que el sacerdote tiene que buscar su santidad, su salvación, sino que le da, hemos sido puestos, como dice San Pablo, ¿no?, elegidos para las cosas que tienen que ver para con Dios. O sea, somos pontífices, pero claro, si no reflejamos a Dios, si no estamos llenos de Dios, como se decía el Santo Cura de Ars, he visto a Dios en un hombre. Y eso lo alcanzamos buscando nuestra propia salvación, nuestra propia santificación, y ahí podemos también, desde ahí, buscar la salvación y la santificación de los demás. Nuestra tarea, decía San Juan Pablo II, es servir a la verdad y a la justicia en las dimensiones de la temporalidad humana, porque estamos aquí, pero siempre dentro de una perspectiva que sea la de la salvación eterna. Todo lo que hacemos por los hombres es para su salvación, todo. Aún las cosas, obviamente, de caridad, Cáritas de la parroquia, todo es para la salvación de las almas, todo. Y todo lo que hago al margen de eso también es para mi salvación. En todo, tener presente el principio y fundamento, que he sido creado para Dios. No puedo elegir nada que no me ayude a mí a salvar el alma, a santificarme. Y es la mejor manera con la cual me ocupo de santificar y salvar a los demás. Quisiera concluir esta homilía, decía el Papa Benedicto XVI, una palabra de Andrea Santoro, sacerdote de la diócesis de Roma, que fue asesinado en Trebisonda mientras rezaba. El cardenal C. nos la comunicó durante los ejercicios espirituales. La frase dice: estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús lo haga, prestándole mi carne. Solo somos capaces de salvación ofreciendo la propia carne. Hay que cargar con el mal del mundo y compartir el dolor, absorbiéndolo en la propia carne hasta el final, como hizo Jesús. Si el Papa Jesús asumió nuestra carne, démosle nosotros la nuestra, para que puedas venir al mundo y transformarlo. Amén. Porque nosotros, en nuestro servir a Dios, servimos al prójimo como otros Cristos. Tenemos que, por eso digo, o sea, todo esto son como, ¿no?, pequeñas ideas que ustedes meditarán y
somos sacerdotes y nos santificamos, salvamos el alma, también obviamente salvando a los demás en nuestro ministerio, dándonos, siendo otros Cristos. Pero todo esto, entregar todo siempre con el criterio de que no puede ir en desmedro de mi propia santidad, de mi propia salvación. Y termino, si se quiere, me permito así saltar un poquito de temas y de cosas por el público sacerdotal. Termino con algo de la misa, que tenemos esa gracia de celebrar la misa todos los días y tenemos allí todo Cristo, todo el misterio de la redención, todo Dios, todo nosotros entregándonos con Cristo. Pongámosle atención a la misa, el principio fundamento está ahí, porque nada da más gloria a Dios, ¿no? Sacrosantum Concilium 10. Nada da más gloria a Dios que la misa, ni hace más por la salvación de las almas que la misa, y que mi alma también. Celebra tu misa como si fuera la primera, la única y la última, ¿no? Habrán visto eso en muchas sacristías. Porque, finalmente, como decía el santo cura de Ars, la causa del relajamiento del sacerdote está en que no dedica suficiente atención a la misa. Queridos hermanos, ofrecemos a partir de este día un material extra. Extra es decir, si no lo ven no pasa nada, el ejercicio está aquí sustancialmente en las meditaciones o en las pláticas de cada día, pero si alguno tiene más tiempo, en otro momento del día quiere escuchar algo, vamos a ofrecer un texto y un audio con bastante libertad eligiéndolo, de algunos santos, vamos a decir dónde lo sacamos cada vez, para que si quieren escuchar que tenga que ver con el tema del día, si quieren escuchar alguna cosa o leer algo extra, les puede ayudar. Hemos hecho también tanda de laicos, hacemos aquí también más sacerdotal. Algunas cosas tienen que ver directamente con el ejercicio, otras tendrán que ver más directamente con el sacerdocio. Bien, si les sirve bien, y si no, repito, es una cosa extra, pueden usarla o no usarla. Muy bien, con mucho ánimo, hacer la primera meditación entonces, principio de fundamento, y que, pongámosles todo esto que sin duda nos va a dar muchísimos frutos, de mucha renuncia, muchas cosas quizás, pero con muchísima alegría, porque en definitiva ordenar la vida a Dios es lo que nos llena, lo que nos planifica la vida, el sacerdocio, lo que nos da la vida eterna y lo que lleva más almas a la eternidad junto con nosotros. Hasta la próxima meditación, si Dios quiere. Ave María y adelante, recemos.